Buen día, grupo, espero y se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar seguimiento a la tercera unidad del curso y para ello nos vamos a concentrar específicamente en la relación que existe entre globalización y educación y de forma más puntual nos vamos a concentrar en la relación que existe entre diversos organismos internacionales y cuál es su impacto en el desarrollo de la política educativa en México. En este sentido, la sesión anterior revisamos la propuesta de la TAPI acerca de la existencia de 5 grandes proyectos de transformación del sistema educativo en México. Al respecto, la TAPI nos señalaba que él observa la distinción entre cada uno de estos proyectos a partir de 3 indicadores puntuales. Número 1, a partir de reformas al artículo tercero constitucional. Número 2, a partir de la orientación pedagógica de cada uno de estos proyectos. Y número 3, a partir de coyunturas políticas e históricas específicas. Asimismo, la TAPI parte del planteamiento de que la situación actual del sistema educativo se sustenta sobre diversos elementos que cada uno de estos proyectos de transformación del sistema educativo pues ha ido proporcionando. Se han ido acumulando una serie de características, otras se van reformando, se van eliminando, pero la situación actual del sistema educativo pues parte de la incorporación de características puntuales que cada uno de estos proyectos ha ido legando. Así pues bien, en primera instancia nos encontramos al proyecto vasconcelista, cuyas principales características serán el desarrollo de una política cultural anclada a la idea de mestizaje, por una parte, y por otra, el desarrollo de los libros de texto gratuitos. En un segundo momento nos encontramos al proyecto socialista, cuya principal característica, de acuerdo con la TAPI, es el rechazo total a cualquier tipo de injerencia de la Iglesia Católica en relación con los procesos educativos. Además, si el modelo o proyecto vasconcelista se caracterizaba por buscar desarrollar una identidad nacional anclada a la política cultural del mestizaje, el proyecto socialista va a perfilar como objetivo último de la educación alcanzar la equidad social. En un tercer momento nos encontraremos con el desarrollo del proyecto tecnológico, cuya principal característica será la articulación del sistema educativo con la estructura productiva nacional. En este caso vamos a dar cuenta de que el objetivo último de la educación será satisfacer las necesidades en relación con la formación de profesionistas destinados para áreas específicas, como el sector minero o el energético o el de comunicaciones en este caso. Dentro de este modelo, por ejemplo, vamos a encontrarnos con el desarrollo de escuelas tecnológicas o vocacionales que precisamente estarán destinadas para satisfacer estas necesidades en relación con la estructura productiva nacional. En un cuarto momento nos encontraremos entonces con el proyecto de unidad nacional, cuya principal característica será que se buscará que la educación o el sistema educativo logre integrar aquellas instituciones del Estado que se están consolidando en el contexto de posguerra. Esto por una parte. Y por otra, se permitirá nuevamente la participación de la Iglesia en los procesos educativos, pero se restringirá esta participación al ámbito de la educación privada. Finalmente nos encontraremos con un quinto proyecto como lo sería el proyecto modernizador. En este caso, el proyecto modernizador se habrá de caracterizar porque retomará distintos elementos del proyecto tecnológico, pero pensando en este caso en la articulación ya no solamente entre el sistema educativo y la estructura productiva nacional, sino en este caso vinculado a los procesos de globalización y cómo la educación se articula precisamente hacia la estructura productiva de carácter internacional. Así pues bien, el día de hoy nos estaremos concentrando en algunos elementos o características de este quinto modelo, de este quinto proyecto modernizador, específicamente acerca de cuál es el impacto de diversos organismos internacionales en cómo se genera la política educativa en México. Así pues bien, el objetivo de este artículo es presentar el papel que han jugado diferentes organismos internacionales en relación con la política educativa en México y de forma más específica cómo estos organismos participan de esta política en relación con la profesionalización docente. En este caso, Ramírez y Sánchez nos van a presentar, por ejemplo, una serie de organismos internacionales, por ejemplo, el FMI, por ejemplo, la UNICEF, pero también nos van a señalar cómo cada uno de estos organismos internacionales tiene un papel diferente acerca de cómo se va delimitando la política educativa en México.
En este caso, como un pequeño paréntesis, el interés de los autores por abordar la profesionalización docente y su relación con la globalización y estos organismos internacionales, pues no es un interés menor. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con otros autores como Tenti Fanfani, que revisaremos más adelante en el curso, quien nos habla acerca de cómo se han ido transformando las identidades profesionales del docente. Esa transformación de las identidades profesionales docentes, por ejemplo, la podemos observar a partir de cómo docentes perciben su propio trabajo y a partir de cómo el conjunto de la sociedad percibe la labor docente. Para Tenti Fanfani, esas transformaciones acerca de la identidad profesional va a dar cuenta de transformaciones a nivel estructural. Por ejemplo, acerca de cómo los docentes se perciben a principios del siglo XX como misioneros culturales y cómo actualmente se perciben como meros técnicos académicos. Esa transformación acerca de la percepción de su trabajo va a dar cuenta entonces, desde la perspectiva de Tenti Fanfani, acerca de transformaciones de carácter estructural. Ahora bien, luego de este breve paréntesis entonces, Ramírez y Sánchez nos van a señalar que, independientemente del organismo internacional del cual estemos dando cuenta, parece que todos estos adhieren a lo que ellos denominan como el paradigma de la nueva gestión pública. Una característica de este paradigma de la nueva gestión pública es que se nos presenta una transformación acerca de cómo se concibe la función del Estado. Inicialmente, nos van a decir los autores, al Estado se le atribuye una función de carácter político, pero dentro de la nueva gestión pública, dentro de ese paradigma, al Estado se le atribuye una función de carácter meramente administrativo. Y en ese sentido, el ejercicio del Estado entonces tendrá un carácter vinculado a un sentido gerencial, por ejemplo, administrativo, y ya no tanto de carácter político. Y en esa medida es en que se van a empezar a incorporar una serie de transformaciones, por ejemplo, al sistema educativo. Así pues bien, cada uno de esos organismos internacionales cumplirá una tarea distinta buscando impulsar políticas vinculadas precisamente a este paradigma de la nueva gestión pública. Así pues bien, cuando hablemos entonces del paradigma de la nueva gestión pública, damos cuenta de cómo éste se sustenta en una serie de elementos que van a caracterizar el tipo de políticas que buscan impulsar. En este caso, Ramírez y Sánchez nos van a señalar que el paradigma de la nueva gestión pública se sustenta en la teoría del capital humano, el pragmatismo, el gerencialismo y la teoría de la elección pública. Y estos cuatro elementos que sustentan este paradigma van a ir perfilando el tipo de política, por ejemplo, que va a ser implementada en relación con el sistema educativo. Así pues bien, cuando se hable entonces acerca del paradigma de la nueva gestión pública, daremos cuenta de que la intención u objetivo último de este paradigma en el contexto de la globalización es el desmantelamiento del estado de bienestar que se fue construyendo en gran parte del siglo XX. Y como parte de este desmantelamiento, pues nos vamos a encontrar con la concepción empresarial o gerencial del Estado sobre la concepción política que había prevalecido. Y en ese sentido, esta forma de concebir al Estado pues va a tener implicaciones hacia cómo se ejerce la labor del Estado y específicamente hacia el desarrollo del sistema educativo. Entonces, esta transición acerca de cómo se concibe la labor o la función del Estado se va a sustentar en cuatro elementos. En este sentido, Ramírez y Sánchez nos van a señalar entonces que el paradigma de la nueva gestión pública se va a sustentar, número uno, en la teoría del capital humano. Para los autores, en la teoría del capital humano nos vamos a encontrar con que se va a equiparar el desarrollo humano o la noción de desarrollo humano con el desarrollo económico. Si existe desarrollo económico, estamos dando cuenta de que existe desarrollo humano. Y en este caso, para lograr empatar ambos elementos, lo que se va a hacer es dotar de mayor centralidad o privilegiar aquellas habilidades humanas que resulten capitalizables, como lo podrían ser, por ejemplo, habilidades de carácter técnico. Y en este caso se va a empezar a incorporar una serie de conceptos o de términos al uso cotidiano que dan cuenta de este nuevo carácter empresarial o gerencial del Estado, conceptos como recurso humano, capacitación o gestión. Por otra parte, un segundo elemento sobre el cual se sostiene el paradigma de la nueva gestión pública es el pragmatismo. En este caso, Ramírez y Sánchez, cuando dan cuenta del pragmatismo, señalan que versa sobre la toma de decisión a partir de resultados inmediatos y no la toma de decisión a partir de una planificación previamente definida. En este caso, por lo regular, las decisiones se toman a partir de resultados inmediatos y que suelen conservar un carácter sumamente cuantitativo. En este sentido, por ejemplo,
Si retomamos ambos elementos, la teoría del capital humano y el pragmatismo, y los contextualizamos en relación con el proyecto modernizador, nos vamos a encontrar con que la política educativa se orienta hacia la obtención de resultados. Y a partir de la obtención de estos resultados que tienen que tener un carácter cuantificable o medible, pues es en que se empiezan a tomar decisiones al respecto. En este caso, si lo contrastamos con el modelo o proyecto vasconcelista, vamos a dar cuenta de que el objetivo último de la política educativa era el desarrollo, por ejemplo, de una identidad nacional. Por acá nos encontramos con la obtención de resultados y sobre todo con resultados vinculados a la teoría del capital humano, es decir, hacer medibles aquellas habilidades humanas que tienen un carácter capitalizable. Ahora bien, en tercera instancia nos vamos a encontrar dentro de estos fundamentos del paradigma de la nueva gestión pública a la teoría de la elección pública. En este caso, Ramírez y Sánchez nos van a señalar que esta teoría versa sobre la aplicación de criterios de escrutinio, competitividad y evaluación propios de la gestión empresarial, pero que son aplicados hacia la función del Estado y específicamente hacia el funcionario público. En este caso, si se asume que la docencia forma parte del aparato burocrático del Estado, entonces se le habrán de aplicar precisamente esos criterios empresariales de escrutinio, evaluación y competitividad a la labor docente. Finalmente, el cuarto elemento que sostiene al nuevo paradigma de la gestión pública será el gerencialismo. En este caso, si concebimos que este paradigma implica la transformación acerca de la función del Estado pasando de ser una función política a una función de carácter administrativo empresarial, entonces cuando Ramírez y Sánchez nos hablan de gerencialismo van a dar cuenta de cómo se transforma incluso la noción de ciudadanía. Si el Estado tiene una función política, damos cuenta del ciudadano, pero si el Estado tiene una función empresarial administrativa, damos cuenta de la transformación de la ciudadanía y empezamos a hablar de la aparición del sujeto como cliente o como consumidor. Así pues bien, sobre estos cuatro elementos se sostiene el paradigma de la nueva gestión pública y estos cuatro elementos son los que van a caracterizar el tipo de políticas que los organismos internacionales van a ir impulsando. Si bien, en este caso, todos estos organismos parece, de acuerdo con Ramírez y Sánchez, que se adhieren al mismo paradigma, cada uno de esos organismos va a cumplir una tarea o una labor distinta para impulsar precisamente la implementación de estas políticas. Por ejemplo, dentro de estos organismos podemos encontrarnos a los que cumplen la función de financiación, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. En este caso, estos organismos condicionan el acceso a crédito por parte del Estado a partir de que el Estado implemente una serie de políticas que le resultan relevantes a esos organismos. Y parte de estas políticas precisamente están dirigidas hacia la reforma en relación con las políticas educativas. Por otra parte, en otra instancia podemos encontrarnos aquellos organismos internacionales que cumplen la función de asesoría. Y en este caso, estos son los organismos internacionales que se dedican propiamente al diseño de paquetes o planes educativos que han de ser implementados por los estados para que puedan acceder a la financiación propia de los otros organismos que señalábamos previamente. Entre esos organismos internacionales que cumplen la función de asesoría nos podemos encontrar a la OSDE o a la misma UNESCO, por ejemplo. Finalmente, nos habremos de encontrar con aquellos organismos que cumplen con la función de evaluación, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, mejor conocido como PISA. En este caso, estos organismos no se encargan propiamente de evaluar a los alumnos, sino que se encargan de evaluar la adecuada implementación de la política educativa que ha sido sugerida por los asesores y que implica la financiación de estos otros organismos que señalábamos previamente. Muy bien, grupo. Con eso estaríamos dando por finalizada la sesión. Solo sería importante tener en consideración estos cuatro elementos que sostienen al paradigma de la nueva gestión pública porque permiten caracterizar precisamente cuál es la función y la labor del Estado en el contexto de la globalización. Muy bien, grupo. Nos vemos por acá la próxima semana.